mucha tinta se ha gastado tratando de entender la capacidad intelectual de Albert Einstein, incluso se han presentado elaboradas teorías desde el punto de vista de la genética, la biología, la psicología, la neurología, la medicina, etc., en la que los investigadores explican y dan sus razones en base a sus estudios de por qué Einstein era tan inteligente. Einstein era muy inteligente, sí, eso es indiscutible, pero que tan inteligente fue que destacó nítidamente sobre todos los científicos de su época, que de especial tenía Einstein para sobresalir de manera imperecedera, que incluso su fama sigue vigente hasta la actualidad y todos lo admiramos como si fuera un personaje de nuestra época. No hay nada que indique que Einstein era intelectualmente superior a los demás científicos de su época, incluso a los de ahora. Un coeficiente intelectual de 160 normal para científicos de alto nivel no es razón suficiente para inclinar la balanza a su favor. Incluso existen personas que tienen mayor coeficiente intelectual pero que no sobresalen como lo hizo Albert Einstein. La explicación puede ser tan sencilla como trivial, acá no hay nada de misterio. De que tenía mayor calidad neuronal, mayor densidad cerebral, mejores conexiones neuronales, que presentaba síntomas del síndrome de Asperger, que sus lóbulos parietales eran un 15% más anchos de lo normal, que su cerebro tenía un cuerpo calloso más grande de lo normal, que tenía un mayor radio de células gliale, que había un número significativamente mayor de células en la región parietal de su cerebro, que la fisura de Silvio de su cerebro era poca profunda y que esto podría facilitar una mayor conexión entre sus neuronas, que fue un iluminado, que plagió trabajos de otros científicos, etc. El secreto de la inteligencia de Einstein es que no hay secreto. Lo que permitió sobresalir a Einstein sobre todos los demás científicos de su época fue su forma de encarar y resolver los problemas de la física de su época, así de simple. Einstein tenía una imaginación muy fértil y una excelente intuición, trabajaba tenazmente de manera metódica, muchas veces se equivocaba, pero seguía insistiendo y teniendo como herramientas la lógica y las matemáticas, deducía y resolvía sus ecuaciones y en base a estos resultados infería sus implicaciones que muchas veces contradecían el sentido común, pero que fueron comprobados de manera satisfactoria, como por ejemplo el famoso experimento de 1919 durante un eclipse de sol, cuando se comprobó que la luz se desviaba de su trayectoria rectilínea al pasar cerca de un objeto de gran masa como el sol. Einstein, como buen científico y curioso por naturaleza, estaba al tanto de los experimentos y avances teóricos de la física de su época, tenía conocimiento sobre el sistema de ecuaciones de Maxwell-Lorentz sobre el campo electromagnético, sobre los trabajos de Max Planck respecto a la cuantización de la luz, sobre la geometría no euclidiana de Gauss, Lobachevsky y Riemann, sobre el experimento de Michelson y Morley respecto al éter, sobre la conjetura de Fitzgerald respecto a que todo cuerpo en movimiento es estrechado en dirección a su movimiento llamado también contracción de Lorentz-Fitzgerald, sobre los conceptos básicos de la relatividad restringida que elaboró Henri Poincaré, los cuales también aparecen en los trabajos de Enrique Lorentz, trabajo que fue completamente desarrollado por Einstein, derivando en la famosa teoría especial de la relatividad, etc. Es decir, casi todo estaba listo y dispuesto para que un científico brillante y lo suficientemente inteligente se diera cuenta y entrelazara todos esos conocimientos científicos dispersos y creara una nueva teoría que explicara mejor que la física clásica, las leyes físicas que gobiernan la naturaleza del universo. Pero no vayan a creer que fue una tarea fácil elaborar una nueva teoría que rompiera esquemas en la física, las piezas a encajar no eran tan simple como armar un rompecabezas. Justamente ahí reside la genialidad de Einstein, en que supo amalgamar todas las partes, todos esos conocimientos desarrollados por sus colegas, de tal modo que aplicando ideas y criterios totalmente radicales e innovadores creó una de las teorías más revolucionarias de la física, la teoría de la relatividad. Haciendo una analogía, esto significa construir una casa de ladrillos sin tener cemento, fierros, ni arena. Einstein, muy creativo él, se las arregló para crear sus propios materiales de construcción.
Entonces, lo que hizo Einstein fue tomar como base los conocimientos científicos sobre física de su época, ladrillos, y construir su famosa teoría de la relatividad especial y general, aplicando ideas y conceptos revolucionarios, materiales de construcción, como que la velocidad de la luz es constante y que nada puede viajar más rápido que la luz, que existe una equivalencia entre la masa y la energía, que el espacio-tiempo no es absoluto, el tiempo se puede dilatar y el espacio contraer a grandes velocidades, que la gravedad no es una fuerza, sino que es una manifestación de la geometría del espacio, que la luz se emite de manera discreta, cuantos de luz, que el tiempo está sujeto a los efectos de la gravedad, dilatación gravitacional del tiempo, etc. Ideas tan radicales que a nadie se le ocurrió, solo a Einstein.